Hoy un saludo muy, pero muy especial a ti que estás allá en casa, que no pudiste estar con nosotros el día de hoy, pero que tienes ese anhelo. Hoy quiero animarte mucho a que hagas planes para el próximo domingo, que puedas estar entre nosotros. Y a todos los que están acá, hermanos, bienvenidos, de veras, que el Señor añada mucha, pero mucha vida a cada uno de ustedes, no solamente física, sino que también espiritual, que sus espíritus estén vivos y que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor cada día de nuestra vida. Quiero comentarles, hermanos, que seguimos con la dinámica de hacer nuestras reservaciones. Yo les animo mucho a que puedan llamar ya mañana mismo, de ser posible, de 8 a 5 de la tarde. Tú que estás allá en casa y que nos estás viendo, por favor llama para reservar tu espacio. De lunes a viernes puede ser la llamada, pero entre más rápido lo hagamos, mucho que mejor. Recordemos entonces hacer nuestra llamada de 8 a 5 de lunes a viernes. Ojalá pudiera ser entre lunes y miércoles. Y hermanos, invitemos a aquellos que no están entre nosotros, que ustedes saben que son hermanos que siempre han estado recibiendo la palabra. Invitémoslos para que vengan. Nosotros estamos preparados acá. Si esto se llenara, tenemos ya lista la otra sala ahí para poder tener cultos simultáneos. Entonces hay espacio. Y aunque las disposiciones presidenciales de este viernes pues nos volvieron a poner ahí un poquito con la piel eriza, ¿verdad? Porque no sabemos cómo está la cosa, aunque obviamente, ¿verdad? Seguramente después de la Semana Santa hubo un pequeño repunte ahí en cuanto a la enfermedad, o un repunte en cuanto a la enfermedad. Pues hermanos, de todas maneras la iglesia sigue caminando y no se detiene. Hermanos, yo creo que ya no vamos a detenernos más, a menos que otra vez volvieran a dejarnos encerrados, pero de lo contrario, hermanos, yo creo que estamos haciendo planes nosotros para que si hubiese necesidad de tener dos cultos simultáneos con 40 aquí, 40 al otro lado, lo vamos a hacer. Hoy no vamos a parar, porque sabemos, hermanos, que es importante seguir en estos tiempos en donde hay tanta necesidad de seguir, hermanos, fieles al Señor. ¿Verdad? Ahorita es cuando el amor de muchos, como dice la palabra, se ha enfriado lamentablemente. Es cuando más fervorosos deberíamos de estar. Pero bueno, luego de este anuncio, hermanos, quiero entrar entonces a que sigamos escudriñando las Escrituras. Y ustedes saben que estamos viendo en esta serie de Dios es inagotable, una serie de atributos de Dios. Y hoy pues, hermanos, nos toca que examinar la omnipresencia de Dios. ¿Será que sirve algo en la vida del creyente la omnipresencia de Dios? Saber que Dios está presente en todos lados. ¿Será que trae algo de bendición a nuestra vida? Pues yo creo, hermanos, que definitivamente trae mucha bendición. Por eso es que hoy pudimos cantar que no va a haber, que nosotros alabamos al Señor porque no hay nada que nos separe de Él. Y nosotros estamos en gratitud alabando al Señor porque Él está con nosotros en cada momento. Tu pueblo dice gracias, decía este canto tan precioso. Y creo que es importante que conozcamos, hermanos, y estemos conscientes de esa presencia de Dios. Quiero iniciar contándoles una narrativa. El autor John MacArthur, en su libro El Dios, ¿verdad? O Mi Dios, él hace una referencia a los atributos de Dios, y en el capítulo de la omnipresencia, John MacArthur inicia con una historia de un amigo misionero que en la Segunda Guerra Mundial se encontraba en las Filipinas. Estando ahí en las Filipinas, entonces llega la ocupación de los japoneses a las Filipinas, y entonces son apresados todos los extranjeros y obviamente una serie de soldados que estaban ahí. Reporta a este hermano misionero que fueron tiempos bien difíciles. Los japoneses pusieron barricadas de gasolina en todos los caminos de la prisión en donde estaban los reos, y estaban esperando que los norteamericanos llegaran a rescatar a todas esas personas de ahí. El plan de ellos era que si llegaban los norteamericanos, iban a empezar a haber bombardeos, los reos iban a salir y le iban a prender fuego a toda la gasolina que estaba en los caminos con tal de que todos perecieran. En las noticias de los que se daban entre los campos de prisión,
hubo uno en el que esto se hizo realidad. Ya era inminente el regreso o el ocupamiento de los norteamericanos a la isla de las Filipinas. Y entonces cuando vieron eso, metieron a todos los reos, que en su mayoría eran soldados, los metieron en cuevas, echaron gasolina y les prendieron fuego. Más de 140 personas murieron en ese centro de retención. Llegaba el momento en el que este amigo de John MacArthur iba a tener una situación muy similar. En el campamento en el que él estaba, o más bien en la cárcel en la que él estaba, habían mujeres, habían niños, personas civiles. Y lo único que él podía hacer decía, mi único enfoque era decirle al Señor, Señor, que no te vaya a ser infiel yo, inclusive en la misma muerte. Él relata en esta parte, y lo deja escrito, que su única esperanza era el Señor en ese momento. Era lo único a lo que él se podía aferrar. Pero por una sola cosa, él sabía que el Señor estaba con él en ese momento. Él sabía que el Señor estaba con él y su familia en ese momento. Justamente días más tarde, el general MacArthur, parecieran familiares ahí con el escritor, llega y les rescata. Y entonces el Señor les libra de la muerte. Una historia preciosa para siervos del Señor. Y entonces, hermanos, aquí podemos ver nosotros que es tranquilizador saber que Dios está con sus hijos amados donde quiera que estén, especialmente si se enfrentan a la misma muerte. Qué tristeza es ver que a lo largo de la historia, hermanos, los hombres, las personas han intentado limitar a Dios a un templo. En la antigüedad, pues al templo de Jerusalén. No había otro lugar en donde se adorara a Dios más que el templo de Jerusalén. Pero es bien interesante saber que cuando Dios saca a la nación hebrea de Egipto, hermanos, dice que su presencia iba precisamente con ellos. De día, ¿cómo es que iba? Como una nube de humo, y en la noche como una llama que les dirigía. Y entonces ahí se hace el tabernáculo, y en el tabernáculo se ponen algunos elementos, y dentro de esos elementos el arca, en donde en el arca habían unos querubines, que se ponía esta arca sobre el propiciatorio, y se decía que la presencia de Dios se movía dentro de las alas de los querubines. Pero hermanos, eso tan solamente era un símbolo de la presencia de Dios, porque la misma esencia de Dios no puede ser prisionada, no puede ser encapsulada, no puede ser atrapada. Y mire y esto lo sabía Salomón. Mire este hombre tan sabio que fue al que Dios le permite crearle su casa, y allá en el primer libro de Reyes, voy a invitarle que vaya conmigo o que vaya haciendo sus anotaciones. El primer libro de Reyes, capítulo 8 y verso 27 dice de la siguiente manera. Es una oración que el mismo Salomón dice. Primero de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ya Salomón tenía presente que no podía contener la misma presencia de Dios en ese templo que le había construido. Y sin embargo, muchos todavía seguían encajonando a Dios en un solo lugar, en este caso en el templo, en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, hermanos, la presencia de Dios se limitaba, según las personas, a un monte alto. Ustedes se recordarán que cuando hablamos acerca del Dios amoroso, yo les llevé a la historia de Abraham, de cómo fue ahí al monte Gerizim, y ahí iba a sacrificar a su hijo, porque en ese monte el Señor le había llevado a adorar a Abraham, pero no solo porque el Señor estuviera ahí. Sin embargo, había esa figura de que en los montes ahí habitaba el Señor, y ahí era el lugar de adoración. Luego el tabernáculo, como dije hace unos momentos, era el lugar en donde se creía que estaba la presencia de Dios, y en el templo posteriormente. Lo que es cierto, hermanos, es que nosotros, como dice Salomón acá, nosotros no podremos contener a Dios en ningún lugar. La presencia de Dios está
está en toda su creación, y eso nos da a nosotros en esta mañana una razón por la cual meditar precisamente en qué significa para nosotros que Dios esté presente en todo lugar. Y quiero llevarlos ahí al Salmo 139, en donde vamos a estar estudiando la palabra, en los versos del 7 al 12. Y una cosa que llama mucho la atención en este salmo, hermanos, que muchos dicen que los salmos solo tienen poesía, pues déjenme decirle que hay muchos salmos que contienen doctrina. El Salmo 139 es un salmo doctrinal, contiene precisamente elementos que nos ayudan a entender doctrinalmente quién es Dios. Y este salmo tiende a mencionar precisamente esos atributos tan especiales de Dios, como lo son su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Pero en esta mañana yo solo quiero reflexionar específicamente en la omnipresencia de Dios. Leamos los versos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me recubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estos 5 o 6 versos, hermanos, que hemos leído en este momento, nos hablan fuertemente acerca de la omnipresencia de Dios. David conocía del tema, él es el escritor de este salmo, y lo hace muy personal hacia él, y hace una reflexión personal acerca de esa presencia de Dios, que esta mañana nos debería de retar a nosotros también a hacer esa reflexión personal de lo que es Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida. Lo primero que el salmista hace aquí es mostrarnos la indiscutible presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Una pregunta retórica. Ustedes saben que las preguntas retóricas son aquellas que se contestan por sí mismo. ¿A dónde me iré de tu presencia? No hay lugar que me pueda yo ir en donde tú no estés. Esa sería la respuesta. ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? A ningún lugar. Tu espíritu está en todas partes. Me encanta la NTV. Si ustedes tienen ya la posibilidad de tener en su dispositivo algunas versiones de la Biblia, pueden buscarla y ahí no aparece como pregunta. Por eso me encanta esa versión. Ahí aparece como una afirmación. Este primer verso del Salmo 7, del Salmo 139. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Mire cómo cambia la cosa, ¿verdad? Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Yo creo que si nosotros tenemos bien claro esto, hermanos, vamos a empezar a tener una relación con el Señor en donde cualquier cosa que venga nos va a llevar a la adoración misma al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está presente con nosotros en cada momento. Dice el escritor acá, en esa pregunta, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿O a dónde me iré de tu espíritu? Y es que el salmista conocía especialmente que el Espíritu de Dios lo llena todo. No hay persona en este mundo, mis amados hermanos, que no posea el sustento de Dios a través de su Espíritu Santo. Y esto no es solamente desde que Cristo hace la obra de entregar su vida por nosotros y enviarnos al Consolador. Desde antes el Espíritu de Dios ya estaba presente en la creación, se movía en la creación. Ustedes pueden ir allá al Génesis capítulo 1 y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
Y entonces nosotros entendemos que desde la misma creación el Espíritu estuvo presente, pero también estuvo sustentando esa creación. El salmista allá en el Salmo 104, que habla de cómo Dios cuida su creación. Este es otro salmo muy especial, hermanos, porque también tiene mucha enseñanza doctrinal. Ahí en los versos 29 y 30 dice de la siguiente manera, Salmo 104, 29 y 30: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué nos está tratando de decir acá el escritor sagrado? Pues nos está diciendo algo bien sencillo, hermanos, que si a nosotros se nos quitara el hálito, el ruach, en hebreo el hálito, el espíritu es ruach, si se nos quitara el ruach de Dios, en ese momento nosotros volvemos al polvo. En otras palabras, ishkamik, hermanos, si el espíritu de Dios nos deja al polvo. Pero luego sigue diciendo el escritor ahí, envías tu espíritu y son creados. Cuando ustedes miran ahí la interpretación que hace el traductor de la escritura, espíritu lo pone con E mayúscula, porque se está en la interpretación del traductor y de la mía también, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Ruach también. El Espíritu Santo en el hebreo es también el Ruach. Cuando el Espíritu de Dios entonces visita al ser humano, entonces, hermanos, aquel ser humano es transformado y hay una nueva creación. Nosotros lo sabemos porque precisamente de eso es lo que habla el Evangelio. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces había una razón pero muy fuerte, una razón indiscutible, como he dicho al inicio, para que el salmista entonces dijera, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? El Espíritu de Dios permea todo, hermanos, porque también es sustentador de todas las cosas. Pero otra cosa que hay de importancia en esta declaración es que Él está presente en todo, está presencialmente en todo. No hay lugar en el universo en donde no esté la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Más bien el día de ayer, estaba yo platicando con mi esposa, que no sé si ustedes vieron las redes sociales, y tampoco sé si sea una noticia reciente, pero entonces se mostraba un video en donde iba un carro distribuidor de gas, no voy a decir la marca, ¿verdad? Para no hacer propaganda, pero me encantaría para que le jalaran las orejas al piloto. Y entonces estaba un perrito, ¿verdad? Así en la orilla de la calle, estaba él descansando. Y entonces se mira cómo el carro, hermanos, teniendo todo el carril izquierdo para pasar, le echa el carro encima al perro. Y después de que pasa, ustedes se pueden imaginar la escena, pero que ahora todo es tan crudo en las redes sociales, el perrito retorciéndose completamente ahí del dolor, ¿verdad? Hasta que deja de existir. Y esta persona como que sin nada. Luego los comentarios obviamente en las redes sociales, ¿verdad? De pues la injusticia, que persona, que le quiten el trabajo, que lo metan al bote, y vienen un montón de comentarios en relación a esto, ¿verdad? Por lo que le hicieron al perrito, tremendo, ¿verdad? Y esta persona no sabía que la estaban filmando. Seguramente por eso decidió portarse de esa manera en ese momento. No se percató de que lo estaban grabando y probablemente va a tener repercusiones, como les digo, si la noticia es reciente, porque obviamente alguien se va a pronunciar en cuanto a esto. Pero miren, hermanos, nosotros pensamos que podemos actuar como querramos, ¿verdad? Porque al final de cuentas nadie me está viendo y Dios está presente en todos lados. Quisiera preguntarte, ¿cómo te comportas tú cuando estás solo en tu casa? ¿Eres de los que te vas al televisor y vas a zapear y buscas la película más candente en ese momentito?
porque no hay nadie en tu casa, nadie te está viendo. Te vas a ver aquellos videos de reggaetoneros, ¿verdad? Que más parecen pornografía esos videos, ¿verdad? Porque no hay nadie en casa, nadie me está viendo. Ojalá, hermanos, ¿verdad? Y esta prédica pueda salir al aire, ¿verdad? Porque entonces que llegue también a aquellas personas que en la intimidad de la casa golpean a sus hijos y golpean a sus esposas porque no los está viendo nadie. ¿Cuánta condición pecaminosa, hermanos, hay en nuestras vidas porque pensamos que nadie nos está viendo y no nos hemos puesto a pensar que la presencia misma de Dios está al lado nuestra? Cada vez que nosotros vamos a pecar, hermano, piense en esto: usted está delante de la presencia, pecando delante de Dios. ¿Cómo es posible esto, mi amado hermano? Disculpe que sea tan intenso en esta mañana, pero es que cuando yo puse a examinarme en mi vida, y me di cuenta que había pecado en la misma presencia de Dios, lo primerito que hice fue pedirle perdón a Dios. Porque el Señor, hermanos, está con nosotros en todo momento. ¿A dónde podremos huir? Es imposible huir de Él, hermanos. Podemos pretender huir de la presencia de Dios, como el salmista estaba tratando de reflexionar, pero jamás lo lograremos. Miren lo que dice Jeremías 33, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que usted podría pensar, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? De que no quiere saber nada de Dios, y mejor, si Dios le da alguna instrucción, usted mejor se va para el otro lado. ¿Y qué pasó con Jonás? Se pudo esconder. Es más, el Señor le da una gran lección a Jonás, porque no solamente él fue a la profundidad del mar, sino que lo tragó un pez. Y ahí mismo, dentro de ese pez, el Señor se manifiesta a Jonás. Mire qué cosa más tremenda. No podemos, hermanos, escondernos de la presencia de Dios. Reconocer la presencia de Dios nos lleva a la genuina adoración, mis amados hermanos. A eso nos debería de llevar, no a temer y a pensar que nos podemos esconder de Él. Saber que el Señor está con nosotros en todo tiempo nos debería de llevar a una genuina adoración. El sabio optará por celebrar la misericordia de Dios, ya que no habrá lugar alguno que pueda separarlo de su presencia. Y usted sabe con lo que el apóstol Pablo termina Romanos 8, con una alabanza al Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué alabanza más preciosa al reconocer que Dios está con nosotros en todo el tiempo. Pero hay otra cosa que nos enseña este pasaje tan especial del Salmo 139, y es lo que está en los versos del 8 al 10, que dice: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La inconmensurable
presencia de Dios. Este es el segundo aspecto que nos enseña este pasaje. Hemos visto ya anteriormente la indiscutible presencia de Dios, pero los versos del 8 a 10 nos llevan a meditar en la inconmensurable presencia de Dios. Inconmensurable, hermanos, es algo que no puede medirse, es que es imposible medirse, no se puede. Durante la misión del Apolo 15, James B. Irwin, tras caminar sobre la luna, declaró las siguientes palabras: he sentido el poder de Dios como jamás lo había sentido antes. Cuando él sale del Apolo 15 a una caminata en la luna, sus palabras fueron estas: he podido sentir el poder de Dios como jamás lo había sentido. Allá en la tremenda soledad, este hombre estaba sintiendo el poder y la presencia de Dios en su vida. Muchos astronautas, ustedes saben, en el tiempo en el que empezaron los viajes espaciales a la luna, muchos de ellos eran creyentes, eran cristianos evangélicos o eran cristianos católicos. Hay muchos testimonios que yo desconocía de ellos, hermanos, porque obviamente no los da a conocer el mundo. De hecho, la directora de la agencia de la NASA en esos tiempos era una atea. Y cuando se dio cuenta de que para una Navidad un equipo de astronautas llegaron a orbitar ahí la Tierra, y entonces les hicieron una transmisión. Y entonces lo que la gente quería escuchar era qué estaban viendo, qué experiencias estaban ellos pasando en ese momento. Y saben qué hicieron, sabe que uno hizo de ellos. Y entonces empieza a leer Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y leyó los 15 primeros versículos de Génesis 1. Cuando esos muchachos regresaron a la tierra, la mujer estaba hecha una energúmena. Y entonces puso una denuncia ante el Congreso de que cómo era posible que se estaba metiendo religión en un proyecto de ciencia. Al Señor, hermanos, nadie lo puede contener. Nadie, ningún gobierno de esta tierra puede contenerlo. Él está tan alto en los cielos, como dice el salmista acá, verso 8: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, también ahí estás tú. En la tumba, hermanos, hasta allí el Señor está presente. Por eso nosotros podemos estar confiados que si estamos en Él, si estamos con Él, dos términos diferentes que parecieran iguales, no hay que tener temor. Porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Hay una inconmensurable presencia de Dios en lo vertical, hermanos, de arriba hacia abajo, y también en lo horizontal. El alba, menciona acá el escritor sagrado: si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar, hermano, que Dios no llene. Y esto nos hace reflexionar en que la presencia de Dios, hermanos, nos cubre con su poder y control en todo momento. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué precioso, mire, hermanos. Y si usted se da cuenta, dice que el Señor le toma a usted de su mano derecha para que no se suelte. Porque si usted es igual que yo, ¿verdad? Cuando tratamos de agarrar algo con la mano izquierda, ¿qué pasa? Se nos va soltando, ¿verdad, hermanos? No sé si usted ha estado de veras ahí agarrado de repente en el filo de algún lugar que está un poquito alto, ¿verdad? Y de repente le empiezan a sudar las manos, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso de feo? Pero se siente más feo si le empieza a sudar a uno la derecha, porque sabe que de plano ahí se fue horrible. Porque en la derecha tenemos, hermanos,
la fuerza. Y lo digo así, miren, porque ¿qué fuerza podemos tener nosotros? Pero somos fuertes si el Señor nos toma ahí, hermanos, con su mano poderosa. Y Él está listo y presente en esos momentos de dificultad para tomarnos, para asirnos, para poder llevarnos a un lugar seguro para que no tengamos temor. Mire qué cosa más preciosa. Cuando usted entiende que Dios está presente en todo lado y está listo para agarrarlo en aquellos momentos difíciles, no habrá paz, no habrá tranquilidad. Ah, sí, hermano, pero es que como usted no le ha dado COVID, ¿quién le ha dicho que no me ha dado COVID? ¿Quién le dijo? Ya me dio COVID, hermanos. Oh, pero es que usted no le dio fuerte como a mí. Hubieron noches, hermanos, que aunque me dio leve, yo sentía que me moría. Estaba intranquilo ahí en la cama y me levantaba mi hija que estaba conmigo, porque los dos estábamos pasando, como dijo Abdón Rodríguez, al Niágara en bicicleta. Agarraba el termómetro, me lo ponía aquí 38, me lo ponía aquí 37,5, me lo ponía aquí 36. No sabía ni qué estaba pasando. Pero entonces en ese momento, hermanos, me recordé que tenía un Dios todopoderoso. Y creo que es la experiencia de aquel que estuvo también en el intensivo y que el Señor lo levantó con su mano. ¿Acaso usted no ha tenido una situación tan difícil en su vida que siente de que de repente ya perdió todo y de repente el Señor le manda ahí en el momento justo su mano para levantarlo? Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Por eso es importante reflexionar en la presencia de Él en nuestra vida. El Señor, hermanos, ahora a través de la obra de Cristo Jesús, dice allá en Juan 14, 16, 13, entonces Él ya habita no solo con nosotros, sino en nosotros. Mire qué cosa más preciosa. Ahora ya no solamente está a la par nuestra, sino que está en nosotros también a través de su Espíritu que vive en nosotros. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque entonces Él les guiará y les mostrará todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Ahí, Juan 16, 13. La presencia misma del Señor, hermanos, está en nosotros. Dicen los teólogos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba con las personas, pero a partir del Nuevo Testamento está en los creyentes, en el creyente. Y esto es precioso, hermanos, porque entonces nos da seguridad a la vida, nos da esa tranquilidad, esa paz que andamos buscando. Hemos visto entonces, hermanos, estos dos aspectos tan importantes, lo indiscutible de la presencia, la inconmensurabilidad de la presencia de Dios. Pero quiero hablarles también de la impresionante presencia de Dios. Versículos 11 y 12. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Las tinieblas, hermanos, no ocultan nada ante los ojos de Dios. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay tinieblas, hermanos, que puedan ocultarnos de Dios. Usted sabe que el ladrón roba, hurta y mina regularmente en la noche. Hace algún tiempo estábamos en la casa en la que actualmente vivimos y mi hija escuchó unos ruidos meros extraños tipo 2:30 de la mañana.
Hermanos, eran unos ladrones que se estaban metiendo a la vecindad, ¿verdad? Estaban ahí subiéndose por un árbol que estaba ahí a la par de la casa y estaban metiéndose. De hecho, ya había uno ahí adentro. Y digo a llamar al vecino: mire, vecino, se le están metiendo los ladrones. Y entonces empieza él a prender luces, a marcar, y salen las personas, ¿verdad? Porque la gente piensa que la tiniebla, la oscuridad es el mejor momento para ocultarse de los ojos humanos. Y es cierto. Pero de Dios, hermanos, no nos podemos ocultar ni en la misma tiniebla. Y el escritor sagrado de Hebreos dice que no nos podemos esconder de Él y que nos recordemos que vamos a tener que entregar cuentas. Así que le animo, hermano, ¿verdad? Por eso le decía al inicio, de que aunque usted esté solo, hermano, recuérdese que usted está en la misma presencia de Dios, está delante de Él y que tendrá que entregar cuentas. La oscuridad no es obstáculo para Dios, mis amados hermanos, ¿y saben por qué? Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5 nos da la respuesta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él todo lo alumbra, hermanos. Por eso podemos confiar en Él, que en la terrible oscuridad el Señor es el que alumbra. ¿Saben? Hay muchos pequeñitos que padecen de problema de miedo en la noche, miedo nocturno a la oscuridad. ¿Qué tal si usted se sienta un día con este pequeñito y le lee este verso, Primera de Juan 1:5? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si tú eres hijo de Él, estás en luz y Él te alumbra. Hermanos, aunque este mensaje fue un mensaje bastante retador, siento, ¿verdad? Espero que ustedes se hayan sentido retados en su vida, como yo lo sentí. Quisiera animarlos a reflexionar en algo. La presencia de Dios, hermanos, no es para que nos dé miedo. Tenemos que tener temor de este Dios y estar reverentemente delante de Él. Pero creo que el enfoque que el salmista nos está dando acá es precisamente que si Dios está con nosotros, hermanos, sintámonos confiados, sintámonos seguros y estamos andando de acuerdo a su voluntad y en santidad. Y hermano, que esto nos lleve a alabarlo todo el tiempo, porque así como Él ha sido todopoderoso, ha sido amoroso, ha sido justo, ha sido santo, es santo, ¿verdad? Y le alabamos por eso. Alabémosle también, porque su presencia está en nosotros constantemente. Inclinen su rostro. Amante Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos no regresa vacía. Y hoy, Padre, queremos agradecerte porque Cristo ha hecho una obra pero magnífica en favor nuestro. Y es, Señor, de que tú habites en nosotros. Gracias por esto, Señor. Tu presencia va en nosotros en todo momento y está también con nosotros en donde estemos. Padre, en esta hora te alabamos por esto. Con los ojos inclinados, con el rostro inclinado, ojos cerrados, quisiera preguntar: ¿hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo? A este Cristo que vino a hacer esa obra de poner al Señor mismo en nosotros, y quisiera hacerlo en esta mañana. Levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted para ayudarle a recibir a Cristo en esta hora. ¿Habrá alguien? Si tú que me estás viendo ahí por la televisión quieres hacer esta oración de fe, te animo a que lo hagas para entregar tu vida a Cristo. Y di así: Señor Jesús, necesito de ti, necesito de tu presencia. Por eso hoy te abro mi vida, te abro mi corazón para que tú entres, para que tú mores, para que tú habites allí y pueda sentir esa seguridad de la cual hoy hemos escuchado en tu palabra en esta mañana. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Amén.
sigamos en este tiempo de oración y quiero, Señor, en esta hora también pedirte por cada uno de mis hermanos si hay una necesidad especial acá, en donde sea necesaria, Señor, la manifestación de tu poder, que tú obres, Señor, en sus vidas. Tu presencia está con ellos, Señor, no lo dudamos. Y ruego, Padre Santo, que haya una fortaleza en esta mañana en cada corazón que ha escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, invitados para el próximo domingo. Reservación para asistencia de reuniones. Importantísimo. Las reservaciones se realizarán únicamente por medio de llamada telefónica al número 2460-3620, 2460-3620, o bien por medio del mensaje de WhatsApp a este número 4284-1624, 4284-1624. Los horarios para recepción de llamadas y mensajes serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta agotar las reservaciones. Si usted va a utilizar el WhatsApp para reservar su lugar, envíe nombre, devocional al que asistirá y la cantidad de personas que asistirán. Se le enviará un código para que la reservación sea confirmada. El código de confirmación servirá para el ingreso a las instalaciones del templo. Solamente ingresarán las personas que tengan el código de confirmación. Le recordamos seguirnos durante la semana en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Su Presencia Ministerios. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana en otro devocional en línea.